En esta operación, ordenada por Trump, no han visto lo que es el poder popular que tenemos. El gobierno de Colombia, los Estados Unidos salió casi inmediatamente, no tiene nada que ver con la posición del dictador. Algo muy misterioso sucedió en Venezuela. Un puñado de hombres orquestados por una empresa que se debería de llamar Chapuzas S.A. o Chapuzas S.A.D.C.B. decidió tomar Venezuela, conquistar Caracas y capturar al presidente Maduro. Misión imposible, misión suicida y parecería misión de payasos. La empresa de mercenarios que le digo se debería llamar Chapuzas S.A. se ha convertido en la burla y el hazmerreír de las redes sociales. Pero esto que parece de risa y cómico, también parece esconder algo muy grave para la estabilidad mundial. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. La madrugada del domingo 3 de mayo, dos lanchas pequeñas, con 20 o 30 personas cada una, se proponen una misión especial: invadir un país, Venezuela, para derrocar al gobierno y capturar al presidente. The only instructions that I received from Jordan was to ensure that we took control of an airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes. 60 personas se enfrentaron a un país de 30 millones de personas y a un ejército de más de 3.7 millones de militares, milicianos y fuerzas populares unidas, aparatos de inteligencia, radares, tanques de guerra, barcos de guerra, sistema de defensa aérea avanzado S-300 y hasta aviones rusos Sukhoi. Resultado: las dos pequeñas lanchas y sus integrantes invasores fueron detenidos. 8 de ellos resultaron muertos. Los invasores no contaban con que unos pescadores alertarían al ejército de Venezuela. Entre los detenidos iban militares desertores venezolanos y 2 exsoldados de Estados Unidos. La bizarra operación se llama Gedeón, supuestamente organizada por Jordan Goudreau, un ex boina verde canadiense-estadounidense que montó su negocio en Florida de agentes privados y mercenarios, Silvercorp. Estas son las oficinas cerca de Miami, cerradas, con telarañas y deshabitadas. Pero en Internet siguen sus anuncios. Presenta vídeos de entrenamiento, ofrece servicios de protección e incluso presume de custodiar un mitin de Donald Trump. ¿Tú comes, Jordan? President Donald Trump, my responsibilities to Silvercorp are written in a contract, or described in a contract, signed by Jordan Goudreau, Juan Rendon, and Juan Guaidó. Según el presidente Maduro, detrás de estos sujetos están Donald Trump, el presidente de Colombia Iván Duque y el opositor venezolano Juan Guaidó, que pretenden derrocarlo. En esta operación, ordenada por Trump, contratada por el Departamento de Estado y llevada a la práctica por la DEA, a las operaciones prácticas directas por la DEA. Fue la DEA el organismo que eligieron para toda esta marramucias, como decimos en Venezuela. Trump, Colombia, narcotráfico, contrato. Trump se ríe.
y rechaza todo esto. There was no U.S. government direct involvement in this operation. If we'd have been involved, it would have gone differently. Bueno, pues ahí están los hechos. Muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo detrás de La Razón, gracias siempre por todos los comentarios, nos sentimos pues muy orgullosos de estar en su presencia y siempre en sus oraciones también por lo del coronavirus que vivimos aquí en Irán. La tensión crece aún más porque el gobierno de Estados Unidos advierte con rescatar a sus 2 ciudadanos arrestados allá en Venezuela. Maduro, por el contrario, el presidente, pedirá la extradición del cabecilla ex Boina Verde. Vamos a analizar esto que está de risa, como le decía, pero también esconde cosas verdaderamente muy delicadas. Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor, admirado por un servidor y por mucha gente que también lo sigue, y también experto en el derecho internacional y sabe perfectamente todas las cuestiones militares en el mundo. Analista allá en Madrid. Isaac Vigio, analista político, también un gran maestro de las relaciones internacionales, a la orilla del Támesis, allá en Londres. Gracias a los dos. Comienzo contigo, Francisco. ¿En qué cabeza cabe que con 2 lanchitas comiences una operación para asaltar un país, tomar Caracas, derrocar al gobierno y capturar al presidente? A ver, tú que conoces las fuerzas especiales militares, explícame cómo es esto o cómo lo entiendo, no sé. Bueno, lo primero, enviar un saludo a la audiencia, como no, un abrazo para ti, como sabes que mi devoción por ti es absoluta, y también saludar a mi contertulio en este programa desde Londres. Bueno, en esta ocasión ya no solo comparezco un poco como analista político, sino también como diplomado en operaciones especiales y como militar que ha pertenecido a una unidad de operaciones especiales, a una unidad de élite aquí en España. Evidentemente, esto es lo que llamaríamos una verdadera chapuza. En primer lugar, me gustaría ir haciendo un recorrido muy breve, pero por encima de toda esta situación, para que las personas que nos escuchan puedan entender ciertas diferencias. La primera es que, por encima de toda la palabrería propia de la propaganda de uno o de otro lado, tenemos que ceñirnos a los hechos concretos. La guerra siempre ha sido un asunto privado. Es decir, la militarización, la nacionalización, la idea del pueblo en armas, que es la que se maneja en Venezuela, es algo que nace en el siglo XVIII y que a finales del pasado siglo XX, por parte de las administraciones de Bush, padre, de Bush hijo, de Clinton incluso, pues se ha ido volviendo a privatizar. Hasta tal punto que en algunas de las batallas que se desarrollaron en Irak, quienes comandaban las fuerzas oficiales del ejército norteamericano eran la propia compañía Blackwater. Una propia compañía Blackwater que no tiene nada que ver en su, digamos, volumen con el que ha sido Silvercorp. Hay un detalle importante que me gustaría poner en relación con todo lo que ha ocurrido. Erich Prince, fundador de Blackwater y que vendió la compañía, hermano de la secretaria de Educación de Trump, de la administración Trump, se estaba entrevistando con Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, el pasado mes de diciembre. No nos olvidemos que la vicepresidenta tuvo un papel muy relevante en la liberación de los ejecutivos de Chevron y que todavía andan por ahí presos los miembros de Citgo y que no se sabe exactamente porque este millonario es un conocido simpatizante del ala más radical de la derecha americana, a qué fue a entrevistarse con Delcy Rodríguez, vicepresidenta, que fue ella misma la que lo hizo público. Entonces partimos de la idea de que evidentemente la guerra ya es un asunto muchas veces privado. Luego los antecedentes. Tenemos el antecedente de inmediato de Bahía Cochinos. Evidentemente cuando uno se plantea la invasión de un país, lo hace con una fuerza capaz de suscitar un conflicto que divide a la sociedad. Está claro que en Venezuela no existe la posibilidad de que se quiebren las Fuerzas Armadas, se dividan en 2 bandos y se produzca un enfrentamiento. Por lo tanto, la idea de una invasión no nos puede servir en este caso. Pero sí nos encontramos con una operación encubierta que está evidentemente muy mal planificada, operación encubierta que debería haber contado con un apoyo logístico inmediato
para esa fuerza de 60 personas que desembarca, y que lo que hacen es, en su chapucería, tratar de contar con personas de dudosa solvencia operativa en el propio terreno al que van a llegar para hacerse con armamento, infraestructura, vehículos y demás. Por otra parte, está fuera de toda duda la participación de Juan Guaidó en la contratación de estas personas, porque el propio Palacio de Miraflores ha hecho públicas las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre Guaidó, Goudreau, Rendón, etcétera. Por lo tanto, está fuera de toda duda que esta operación se ha desarrollado con pleno conocimiento del Departamento de Estado norteamericano y de la Casa Blanca. Por otra parte, es una operación hecha muy al estilo de Juan Guaidó, que es la verdadera incompetencia y la verdadera inutilidad hecha presidente de juguete en una plaza. Es decir, un señor que controla una gran cantidad de dinero, de activos, PDVSA en Estados Unidos, y que esta vez los ha utilizado para contratar a esta gente, pero sin llegar a pagarles. Entonces, quizá, como ha sido una operación encubierta pero baratita, pues no les ha salido bien. Por otra parte, la operación era clara. Había al menos 60 personas. Podemos presumir que había 3 grupos, y probablemente había un grupo, como es clásico, de apoyo directo a la intervención, otro grupo de asalto y un grupo de extracción, que era el encaminado por el tal Luke a hacerse con el aeropuerto. Muy probablemente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo tiene que ser un objetivo lo suficientemente sensible como para causar un daño evidente al Estado venezolano. ¿Quiénes pueden ser esos objetivos? El presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Claro, nadie se puede creer la versión también que da en este momento Miraflores, de que ha sido una milicia con unas escopetas y algunas pistolas la que ha acabado con 8 de los integrantes de este comando y ha detenido al resto. Probablemente haya sido una labor de información previa que ha situado a esta cuadrilla de aficionados en manos de esa milicia de un pequeño poblado de la costa. En todo caso y en resumen, clarísima la participación de Juan Guaidó, clarísimo el conocimiento por lo que publicaron en redes sociales de distinguidos opositores venezolanos, de John Bolton, que así lo publicó en Twitter la misma noche en la que se iba a ejecutar la operación, y luego una compañía que trata de llevarse un trozo de tarta muy grande pero que no puede digerir, y finalmente lo que se podría calificar como una brillante operación del Servicio de Información de Venezuela para abortar lo que no ha sido más que otro intento criminal contrario al derecho internacional de Estados Unidos. Bien, ahora tengo muchas preguntas. Primero, Isaac, a ver, explícame lo que pasó desde tu punto de vista. Bueno, lo que pasa es que Donald Trump, en plena crisis del coronavirus, en vez de buscar un acuerdo con Venezuela, con Cuba, para tratar de hacer una causa común, para hacer que esta epidemia no se siga expandiendo, aprovechó la pandemia para plantear algo insólito, que iba a dar una recompensa por la captura de Nicolás Maduro, al cual lo quería extraditar hacia Estados Unidos. Bueno, eso es algo que hizo con el general Noriega de Panamá, pero para eso tuvo que mandar miles de tropas norteamericanas a este país. Pero Panamá no tenía realmente un ejército, su país pequeño. Y en el caso de Venezuela, que tiene más de 4 millones de soldados, milicianos, envía 60 personas. No se podía mandar una invasión a todo meter. Entonces, creo que el plan era una operación comando para secuestrar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Y tendría que ser un grupo pequeño, pero muy móvil. Y no quisieron poner al ejército colombiano o al ejército norteamericano en riesgo para no crear un problema internacional, y se valieron de una empresa privada. De esta manera, si la empresa privada fracasaba, era culpa de ellos, y si tenía éxito, ellos asumían el éxito. Y me parece que todo esto ha sido claramente planificado desde Washington. Cuando Trump dice que no, recién se va a enterar, eso es totalmente falso. Él sabe todos los días lo que pasa en Venezuela. Que esto ha sido totalmente conocimiento de Iván Duque, porque los entrenamientos se han dado en la frontera.
Este señor que tiene nombre parecido al de Guaidó, pero que se llama Guaidó, creo, no lo puedo pronunciar bien, ya ha sido asesor militar, ha sido seguridad de Donald Trump, fue la persona que estuvo encargado de la seguridad del megaconcierto, entre comillas, de Virgin, el 22 de febrero del año pasado, que sirvió para preparar la invasión sobre Venezuela del día siguiente. Es decir, ya esta compañía estaba desde hace por lo menos, desde febrero del año pasado, envuelta en operativos para derrocar al gobierno de Maduro. Entonces, sí ha habido una conexión. Y es también claro que no es la primera vez que Guaidó trata de derrocar militarmente al gobierno de Venezuela. Lo ha querido hacer, apenas se autoproclamó como presidente en una plaza, sin haber sido elegido por nadie, ni siquiera por su propia Asamblea Nacional. Tras el intento del 23 de febrero de pasar armas y contingentes armados por la frontera, en la aventura del 1 de mayo que tuvimos, cuando trataron de levantarse en un cuartel. O sea, son varios intentos de tumbarse, de matarlo a Maduro 2 veces por lo menos. Y yo creo que ya este es otro más, y a mí me parece, y con esto quiero terminar esta parte, me parece que es inconcebible dos cosas. Primero, que en ningún país del mundo aceptaría que haya una persona que se autoproclame como presidente, que llame a invadir a su país desde el exterior, organice permanentemente golpe de Estado y intento de asesinato de su presidente y siga libre. Y la segunda cosa que me parece aún mucho más inconcebible es la reacción de todos los gobiernos latinoamericanos que no han protestado contra esta injerencia. O sea, es una injerencia terrible, porque parecería que fueran los mercenarios que mandaban antes los blancos sobre el África para querer derrocar gobiernos. Eso es lo que estamos viendo, y es increíble que no haya de parte de la OEA, bueno, la OEA sí está de acuerdo con que lo caigan a Maduro, pero todos esos gobiernos que se llaman democráticos, que hablan de la libertad de prensa, de la Constitución, que ninguno de ellos salga a condenar este hecho que realmente no tiene precedentes. Bien. Sí, y a mí me llama mucho la atención que ya lleva pues bastante tiempo el señor Guaidó, entra y sale de Venezuela y dice que es presidente, y pues no lo arrestan. Qué raro. A ver, Francisco, yo insisto, y perdón por preguntar, pero a mí no me queda claro las cosas. Un boina verde que solo llegó a sargento. Él mismo dice que no es estratega. Además, como boina verde, fue médico y creo que solo puso banditas por ahí. Insisto, aunque parece cómico aquí, yo veo algo mucho más grave. ¿Estaban estos tipos drogados o es algo mucho peor? Yo te pregunto, ¿hay la posibilidad de que esto fue organizado por alguien dentro de Estados Unidos para burlarse tanto de Maduro como de Donald Trump y provocar más tensión? ¿Y por qué lo pregunto? Porque a Estados Unidos se le ha acusado, o a estos poderes oscuros, han sido acusados de derribar las Torres Gemelas, de invadir Irak, de invadir Afganistán, de hacer cuanto atentado de operaciones verdaderamente quirúrgicas, e incluso se me está ocurriendo en este momento a uno de los generales más importantes del planeta, con más capacidad, quizá el más capaz del mundo según Irán, el general Soleimani, lo eliminaron con un botoncito, sin ensuciarse las manos. Entonces, esto no cuadra con una operación de Estados Unidos, sino quizás sea algo mucho más grave, una operación que ha sido pagada desde Estados Unidos para enfrascar en una tensión mucho mayor a Donald Trump con Maduro. ¿Por qué? Es que no cuadra, insisto. Si al propio general Soleimani, que descanse en paz, pues lo asesinaron sin ensuciarse las manos con un dron, pues imagínate, en una de las regiones con más radares, con inteligencia rusa, con inteligencia de todos los lugares, que es Oriente Medio, pues podría ser fácil cualquier operación para estos sujetos. Entonces, no cuadra, Francisco, perdón. Bueno, en primer lugar, no debemos subestimar lo que las cosas son. Un miembro de los Boinas Verdes, de un equipo de Boinas Verdes, no es que sea un simple sanitario que pone banditas. Tiene exactamente el mismo entrenamiento y cualificación y capacidad operativa que cualquiera otro de los miembros del equipo. Lo que ocurre es que en un equipo de Boinas Verdes cada uno tiene además una especialidad concreta y una funcionalidad concreta, pero como regla general se busca siempre que cualquiera de ellos pueda suplir a otro.
Por lo tanto, este señor es un buena verde con el mismo entrenamiento que cualquier buena verde. Por otra parte, el tipo de operativo que se ha desarrollado, no estamos hablando de la movilización de un gran volumen de fuerzas de tipo nivel batallón o ni nada parecido. Estamos hablando de una operación comando clásica que cualquiera puede, incluso desde la propia posición del soldado raso de una unidad de operaciones especiales, puede planificar, desarrollar y ejecutar. Por tanto, dicho esto, hay que tomarse esto con la seriedad que tiene. Esto ha sido un intento por parte de algunas personas cualificadas con otras que no lo son. La mayor parte de los miembros del comando no tenían la cualificación profesional de los norteamericanos capturados para ejecutar un operativo muy complejo. Dicho esto, a partir de ahí hay que ver que los escenarios son radicalmente distintos. No había ninguna posibilidad de atacar y eliminar a Soleimani, y además no tenía sentido porque se buscaba su muerte, y esa era la cobertura, puesto que la Guardia Revolucionaria iraní está declarada por Estados Unidos una organización terrorista. Era un objetivo legítimo, válido para eliminar con un dron. Por lo tanto, con la capacidad tecnológica que tenía Estados Unidos, ejecutó el asesinato de Soleimani y se quedó nuevo, le dio igual. Pero en el caso presente no es así. Estamos hablando que en el caso presente, tanto Maduro como Cabello están declarados no como terroristas, ni en la lista de terroristas, ni como pertenecientes a una organización terrorista, sino como personas narcotraficantes que son perseguibles y que no tendrían, por la ley, y que no tendrían paro su asesinato dentro de la propia legislación ordinaria norteamericana. Pero es que además Estados Unidos no puede asumir políticamente el coste que supone el asesinato en Miraflores o en Caracas tanto de Maduro como de Cabello. Por lo tanto, la opción era presentar siempre los operativos y las actuaciones como un proceso del conflicto interno de Venezuela, en el que el legítimo, entre comillas, presidente Guaidó trata de restablecer el derecho en Caracas, es decir, una falsedad. Y por lo tanto, la iniciativa se le concede a Guaidó, que es quien firma el contrato con Goudreau. Por lo tanto, los escenarios tenemos que verlos en lo que son. Y probablemente, y yo estoy convencido de ello, uno no puede plantear un operativo así de complejo con 60 personas, de las cuales 55 al menos no tienen una formación. Dicen que entrenaban con escobas. En operaciones. Claro, es que no tienen una formación operativa ni suficiente ni válida. Imagínate. Si este operativo, esos 60 personas hubieran sido miembros de los SEAL, hubiesen tenido un resultado mucho más dramático, porque con el conocimiento que te estoy convencido que tenía el Servicio de Información venezolano, no se hubieran encontrado con la milicia, sino que se hubieran encontrado con las fuerzas especiales venezolanas, y el resultado hubiese sido mucho más dramático, aunque solo fuera por el resultado, por el número de oponentes que Venezuela puede presentarles. Con lo cual, en lugar de 8 muertos, en este momento tendríamos 38. Pero a partir de ahí estaban condenados a fracaso. Al fracaso era un hecho, porque no es una iniciativa por parte de la estructura militar ni de una compañía, como podía ser la antigua Blackwater, que ahora tiene otro nombre, que tiene 40.000 miembros entrenados y tiene su propia fuerza aérea. Es decir, esto ha sido una chapuza mal ejecutada, y estoy convencido que responde al impulso del propio Guaidó, con conocimiento del Departamento de Estado de la Casa Blanca, como demuestra el tuit de ese día de Bolton, y que no ha sido una iniciativa directa, sino con el consentimiento, con la aprobación de la Casa Blanca, pero no desde la Casa Blanca. ¿Por qué? Pues porque, como bien ha dicho Isaac, Venezuela no es un pequeño paisito. Venezuela es un país con baterías antiaéreas de misiles antiaéreos rusos, con aviones Sukhoi, y con una capacidad militar y de una capacidad bélica que, si no la tuviera, hace muchos años ya que Colombia y Estados Unidos habrían arrasado el país. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Yo de todos modos pienso que, así como revelaron los ovnis, el Pentágono, es muy curioso que todo esto sucede en medio de la pandemia del coronavirus. ¿No será que nos están distrayendo y no veamos otras cosas, o quién sabe? Ya seguiremos. Gracias, Francisco. Isaac, gracias. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Roberto. Desafortunadamente, cuando los pueblos no están unidos o cuando los gobiernos son corruptos, se abren las puertas a los depredadores económicos.
que al arrasar los recursos energéticos y las cualidades de un país convierten el pueblo ¿en qué? Pues en carne de cañón y al territorio en cuadrículas de tablero de ajedrez y después se la pasan así divirtiéndose en la partida las grandes potencias mundiales, los grandes corporativos mundiales, los grandes capitales oscuros que desde un rincón de lujo están apostando con la vida de la gente a ver quién avanza más casillas y ya se la pasan ahí toda su vida. Un ejemplo de esto es Irak. Mañana estaremos analizando profundamente qué es lo que pasa ahí y la relación con el mundo entero. Buenas noches.